dañada, solo necesita ser rediseñada. Prepárate para cambiar tu estilo de vida en Reingeniería. con los pastores José y Sonia Julio, consejeros familiares. Aquí aprenderemos a derribar patrones, rehacer hábitos y activar nuevas disciplinas, porque el cambio no se espera, se construye. La renovación no se sueña, se diseña. Comienza tu transformación hoy en Reingeniería. Bendiciones, querido televidente y radioescucha de Sion Multimedia. Este es el pastor José Julio que le da la bienvenida a usted en su cuarto, en su recámara, su teléfono, en su computadora, en su tableta, en cualquier área donde usted se encuentra. Ahí está Radio Sion. ¿No cree que merece un aplauso, un gloria a Dios por este trabajo titánico que hace Radio Sion de llegar a tantas familias, a tantos hogares, a tantos lugares que si fuera por mí no pudiera cubrir la tierra como cubre Radio Sion? Solo Dios puede hacer ese milagro, solo Dios puede tener esa habilidad y solo Dios usa instrumentos como esta radio. Es un placer, el pastor José Julio les saluda y quiero agradecer a cada persona que llama, que toma su tiempo para comentar, toma su tiempo para saludarnos en la calle, toma su tiempo para compartir alguna experiencia, toma su tiempo para escribir o mandar mensajes. La verdad que se aprecia y esta radio aprecia todos esos detalles. Así que los números usted los conoce, 562-401-4070. Si usted alguna vez quiere una necesidad y quiere corremos por ello, tome su tiempo, llámenos, o si quiere participar en vivo, las líneas estarán abiertas. Bueno, está conmigo mi esposa Sonia, que doy gracias a Dios que está aquí con nosotros. Querida esposa, salúdanos por favor, como siempre, con tu habitual toque de gracia y de humildad que tiene, por favor. Bendiciones a todos. Damos gracias a Dios por el día de hoy que nos permite de estar aquí contigo. Y en verdad es poder decir, Señor, gracias porque tú nos das las fuerzas para estar en el lugar donde tú quieres que estemos en el momento preciso. Porque podemos tener muchas ideas que a veces nos quieran llevar lejos de hacer lo que hemos propuesto hacer para Dios. Pero qué bonito es que uno deje que el Espíritu Santo sea que nos ayude a estar donde Dios nos ha creado para estar. Y este nuevo día que Dios nos ha dado, yo solo quiero decirte, tú estás donde Dios quiere que tú estés. Y pongámonos en sintonía con Él si es que estás en un lugar donde no debes estar. Bendito. Para que puedas decir, Señor, ayúdame a estar donde tú quieres que yo esté. Aleluya, qué hermosas palabras, como siempre. Hemos estado conversando algunos temas que son muy puntuales, son temas muy importantes, tanto en las relaciones familiares, en la relación de trabajo, en la relación con compañeros o en la iglesia, son vitales. Y uno de esos temas es el saber decir no, que fue el tema que tocamos la semana pasada. Solamente para refrescarlo un poco a aquellos que siguen secuencia con nosotros. La próxima semana vamos a estar hablando otro tema interesante que mi esposa tiene en su corazón, que creo que es urgente que se comparta. Me gustaría que ella lo diga en un momentito porque me llamó mucho la atención cuando me lo compartió. Pero fíjese, la palabra no es un adverbio negativo del español que se utiliza para expresar rechazo, claro que sí, denegación también, prohibición o cuando algo no es verdad. Uno dice, oh no, eso no es verdad o no voy a ir. La palabra no es muy común en nuestro idioma, pero también en otros idiomas, como en el inglés, el no también aparece, en el portugués y también en el francés. Pero lo curioso del no es cómo lo usamos. El no debe ser visto como un instrumento de protección. Así es como usted me oye. Cuando usted dice no, es porque usted se está protegiendo. Y hay personas que lamentosamente, cuando se le dice no, los afecta. Como Diana en la semana pasada,
la Universidad de California, UCLA, hizo una investigación y descubrió que cuando a alguien se le dice no, afecta a su cerebro. El cerebro siente un dolor que se transforma en un dolor físico. Eso lo compartimos la semana pasada. Y también compartí de que cuando una persona no sabe decir no, vive estresado, vive de una manera agotado, vive de una manera frustrado y siempre está rodeado de gente tóxica, gente que va a inducirlo a hacer cosas que no debe hacer, a tomar decisiones que no debe tomar, porque no sabe decir no, siempre dice sí, sí, sí. Entonces recuerda que el no es una protección. Cuando tú lo usas bien, tú estás protegiendo tus emociones, tus sentimientos y tus decisiones. Pero ahora tomamos el no en otro sentido. Hay que entender que también Dios nos dice que no. Quiero que piense por un momento todas las peticiones, todas las oraciones, todas las ofrendas, todos los ayunos, clamores que usted ha hecho por alguna petición o alguna situación o alguna necesidad o enfermedad, que usted ha estado rogándole a Dios, pidiéndole a Dios, clamándole a Dios y no oye respuesta. Entonces hoy vamos a compartir qué importante es cuando Dios dice que no. Esposa, me gustaría escuchar tu opinión de lo que he comentado hasta ahora. Bueno, sí, es importante estar en línea con escuchar a Dios y entender cuando Él dice no y que es para una protección. Y como ustedes saben, a todos nosotros nos gusta que nos digan sí. El sí es muy famoso entre nosotros. Nos gusta que cuando oremos, Dios diga sí. Nos gusta que cuando ayunemos, Dios diga sí. Nos gusta que cuando le pidamos, Él diga, aquí está la respuesta. Pero en la verdad, Dios no es un genio o uno de esos que uno le frota la lámpara, creo que le llaman genio, ¿no? Y que no es cierto. Y que no es cierto, donde la gente piensa que Dios va a hacerlo, no, voy a hacerlo así porque Dios me va... No, Dios es Dios. Y Dios siempre actúa como un padre, siempre actúa como un protector, siempre actúa como alguien que sabe no solo el presente, el pasado, sino que también conoce todo el futuro. Y por eso en la actualidad tenemos que comprender que el no de Dios es un no importante, porque Él está protegiendo la visión que Él tiene de nosotros. Dios tiene un plan, Dios tiene una estrategia, Dios tiene una visión de lo que vamos a hacer y lo que Él quiere que hagamos. Y el no, ese instrumento sirve como una varita que va educándonos a tomar el camino correcto, el rumbo correcto. Y ese no, querido amigo, querido hermano, no es porque no te ama y no es porque no te quiere. Simplemente es la forma de educarnos y corregirnos para llevarnos a sus planes y propósitos. Sonia. Sí, vamos a entrar entonces en el tema central que tienes allí. Sí, tengo aquí Primera de Pedro. En Primera de Pedro encontramos algo curioso. Capítulo 3, versículo 12, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Noten la expresión sus oídos. Quiere decir que Dios tiene oídos. Dice, está atento a sus oraciones. ¿A la oración de quién? Si usted ve el texto, dice la oración del justo. Y como ustedes saben, ninguno de nosotros es justo por su propia justicia. Nuestra justicia está basada en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, que pagó por nuestro pecado. Así que muchas personas oran o rezan basado en sus propios logros, creyendo en su propia justicia,
reclamando sus propios derechos. Y eso no cuaja con Dios. Eso no combina con Dios. Eso no actúa con Dios. Dios actúa en base a la justicia de Jesús. Dios contesta en base al sacrificio y al pago y a la redención y justificación que hizo Cristo por nosotros. Él contesta en base a ese logro de Jesús. Así que si usted está orando por mucho tiempo y está orando y pidiendo y no ve respuesta, analice si su oración tiene como base lo que hizo Jesús. Analice y piense si sus reclamos son justos con relación a la justicia de Jesús. Porque quizá ahí está el cortocircuito de que usted está reclamando y exigiendo algo que no es justo, que no viene de Dios, que no lo logró Jesús, sino que ha sido esfuerzo suyo, idea suya, concepto suyo. Y usted piensa que merece una respuesta y merece un sí de Dios. Y Dios le está diciendo, te estás pidiendo en una dirección equivocada. Por eso no puedes escuchar y no te puedo responder. Porque esto es en base a Jesús. Pero también hay gente que sabe pedir en base a Jesús. Conoce a Jesús, ama a Jesús, sirve a Jesús, busca a Jesús y basa su petición en las promesas de Jesús. Y también muchas veces Dios le dice no y no los oye. Entonces uno dirá, pero no me puedo tirar a un lado o al otro lado. ¿Por qué? Porque una vez más te lo digo, Dios tiene un diseño, tiene un plan y tiene una estrategia y sabe lo que quiere para ti, que es lo mejor, lo que quiere para mí, que es lo mejor. Y por esa razón Dios comienza a ponernos esa varita, ese camino, ese riel que nos quiere conducir a lo que Él sabe que es lo mejor para nosotros. Por eso, de un lado, si te basas en tu propia justicia, tú no puedes esperar un sí de Dios. Por otro lado, estás basándote en la justicia de Jesús, debes entender entonces que hay un plan de Dios. Así que de los dos lados debemos entender que el no de Dios es vital por nuestro propio bien. Querida esposa. Entonces vemos que el no de Dios se convierte en una herramienta espiritual para protegernos, para que podamos llegar al diseño que Dios tiene para nosotros. Tremendo, tremendo. Es una herramienta que nos quiere llevar al diseño de Dios. Y quiero añadir a esto, fíjate que aquí anoté que el no nos conecta con la realidad. Porque muchas veces nosotros no vivimos una realidad y esperamos un sí, y el sí no trabaja así. Entonces el no nos hace ver, oye, de verdad que no me convenía eso. Oye, de verdad qué bueno que no fui, qué bueno que no hice. Nos hace, como dicen por acá, nos cae el 100 o nos amanece, como he escuchado a la gente decir, que se le viene la claridad de que si no hubiera sido por el Señor, yo por ejemplo ayer estuve corriendo, ayer o antes de ayer, y corro en un margen de la calle que es permitido por la ley, pero de repente hay un carro bloqueando el margen y decido subirme a la acera. Si no hago ese movimiento, un carro que no me vio, un carro que venía a toda prisa, muy posiblemente me podía haber golpeado. Pero Dios me permitió tomar una decisión, salirme de este rumbo y cruzar a la otra posición. Y le agradecí de una vez porque entendí de que ese sentir que tuve de salirme de ahí me salvó la vida. Así que el no nos lleva a realidades. Y como tengo aquí escrito, Dios es un padre. Y como Él es padre, no es alcahueta, no es un patrocinador, es un Dios serio, comprometido en nuestro bien, deseoso de que nos vaya bien. Así que cuando nos dice que no, como padre, es ponte tú en el lugar de tener hijos, o si tienes hijos, ¿cuántas veces es un deber nuestro poder decirle no? Porque lo va a beneficiar. ¿Qué opinas tú de eso, esposa querida? Sí, muchas veces estamos yendo por rumbos, pero Dios desde los cielos, con lo que estás diciendo,
veo Romanos 12, nos llama a vivir en una vida de tener el no presto a cada instante, que querramos nosotros inconscientemente o conscientemente adaptarnos a cosas que son contrarias a lo que Dios nos está llamando por nuestro beneficio. Porque cuando Dios dice, no os conforméis, ahí está diciendo bien claro que va a haber muchas cosas que van a venir para que yo me conforme, que yo tome esa forma de pensar, de andar, de hacer, de escoger, de decidir. Y Dios dice, no te conformes. Que en mi vida tiene que haber una actitud mental donde yo diga, no, eso no me ayuda a la estructura que Dios está construyendo en mí. Y no es de un día, es un estilo de vida. De oír siempre lo que el Espíritu dijo ahí, porque fue el Espíritu que dirigió a Pablo a escribir eso. Y en ese momento el Espíritu dice, no te conformes al mundo. Y eso no es para un segundo ni un día, es mi estilo de vida, estar anuente de decir no a lo que quiere que yo tome forma contraria a la forma que Dios quiere para mi vida. Wow. Yo sé que muchos tomaron apuntes y notas, porque esto es profundo, lo que acaba de compartir mi esposa, de que el no te previene o te evita de tomar la forma que va en contra de los planes de Dios. En otras palabras, cuando Dios dice que no, o cuando te dice que digas no, es porque el mundo está diseñado en darte una forma contraria a los planes y proyectos que Dios tiene para ti. Dios diseñó un plan. Entonces, si te dices sí a todas las cosas que el mundo ofrece, distorsiona el plan. Porque el plan del mundo es destruir al hombre. Observe bien cómo va el mundo. Totalmente distorsionado. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos indica que el no es una herramienta para cuidar la visión, el plan, la estrategia, el diseño que Él tiene para nuestra vida. Así que, muy atinado, esposa. Ahora, aquí hay un ejemplo de lo que está diciendo mi esposa. El apóstol Pablo está en 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9. Dice que 3 veces le pidió a Dios que lo sanara. Supuestamente tenía un aguijón. Algunos estudiosos eruditos bíblicos dicen que era una infección en sus ojos, que cuando vio a Jesús por primera vez, en ese impacto de luz, afectó sus ojos. Pero no hay esa evidencia total, aunque algunos textos mencionan, como en el caso de la iglesia en Filipenses, en Colosenses, que eran capaces de sacarse los ojos y dárselo, según podíamos decir, parafraseando un poco. Pero aquí vemos, Sonia, que Dios mismo le dice al apóstol Pablo no, en 3 peticiones que hizo. Ahora, usted dirá, pero ¿eso concuerda con lo que dio la pastora Sonia en antes? Pues claro que sí, porque el diseño de Dios está sobre el diseño nuestro, y el diseño nuestro está basado en lo que nos rodea y lo que nosotros opinamos. Entonces, si Dios dice que no, sabe que eso es porque si no paramos, no va de una forma contraria a lo que Él ha diseñado para nosotros. Por tanto, aquí vemos a un Dios que ama a Pablo, que tiene un plan con él, que le dice que no 3 veces a alguien que a mi juicio creo que merecía un milagro. Pero al juicio de Dios dice, no, yo estoy trabajando en algo mayor en la vida de Pablo. ¿Qué opinas tú de eso, querida esposa? Sí, son cosas que muchas veces no entendemos cuando vemos a hombres y mujeres de Dios que criaron a sus hijos y son hijos buenos y de pronto
Se murió el niño en un accidente y la mamá es fiel, el papá es fiel, aman a Dios, el niño era un buen niño, no era malicioso. Y uno diría, Dios mío, qué dolor. Tremendo. Pero de todas formas, ellos, cuando el muchacho estaba en el hospital ahí, ellos decían, Señor, Señor, ayuda, clama, pidieron oración por todas partes y de todas formas murió. ¿Y qué hizo el papá? ¿Qué hizo la mamá? ¿Abandonaron a Dios? No, sino que se fortalecieron en el Señor. Y continuaron su marcha en el Señor, y esa actitud fue de inspiración y de fortaleza para muchas personas. En el caso de Pablo, Dios podía haber claramente dicho, sí, se sana y ya. Pero el que no lo haya sanado físicamente y que haya declarado, mi poder se perfecciona en lo que es esas debilidades. Debilidad no es pecado, ¿ok? Debilidad es impotencia a veces de querer algo y no hacerlo. De esa es debilidad. Y Dios dice, porque aunque tengas esa deficiencia para el mundo, mi poder se va a perfeccionar en ti. Tremendo. Y hemos visto que Él escribió más que todos. Él fue el gran apóstol a nosotros, lo que éramos los gentiles, que ahora somos hijos de Dios. Y Dios lo usó grandemente en otra forma. Pero en eso que Él quería, le dijo no. ¿Y cuál fue su actitud? La que tenemos que tener todos los hijos de Dios. Ahí está. Continuar sirviendo a Dios. Porque Dios tiene su porqué, ha dicho que no. Y así esta familia, pues a mí me dolió, me duele mucho ver a personas llorando, pero mira, Dios se glorificó, la actitud de ellos, de también como Pablo y como todos los antiguos que murieron con no de Dios, continuaron firme en su fe y en perseverar amando a Dios. No hay otro lugar. Aleluya. Qué precioso. Quizás usted está pasando por una situación como esta, donde usted está orando por la salud, como la llamada que hicimos a un compañero en el ministerio, que está agonizando por querer respirar y está fiel, se mantiene fiel con una actitud dependiendo de Dios. Ese es el punto, porque el no de Dios te lleva a una dimensión mayor, a una experiencia que jamás podías entender si no era necesario por el no. En estos casos que mencionó mi esposa, esta familia me impresionó al padre cómo habló, levantando su mano, dando gloria a Dios. Me impresionó a la madre fortalecida y a la esposa también. Así que el no de Dios, en el caso de Pablo como el tuyo o el mío, cualquiera, simplemente nos está posesionando o colocando para llevarnos a una dimensión mayor. En este caso, mi poder, dice Dios, se perfecciona. ¿Dónde? En tus debilidades. Aquí, Sonia, me encantó lo que dijiste, la verdad, porque esa área de nuestra vida que no llegamos a comprender por qué, una respuesta es nuestra actitud. Aunque no entendamos por qué, la actitud nuestra debe ser: Dios está en control. Él sabe lo que está haciendo. Y debemos tener un espíritu sencillo y humilde para darle siempre la gloria y la honra, porque Él lo merece. Danos estos pequeños segundos, esposa, antes de ir a la primera pausa de nuestro programa. Sí, siempre recordar que Dios está en el asunto y Él está mirando nuestro corazón. Es una prueba y tú la vas a pasar siguiendo al Señor, pase lo que pase. Muy bien. Que me duela, Muy te bien. sirvo, Señor, te amo, te glorifico, tú eres Dios, tú eres santo, aunque no haya sido mi forma, es tu forma y en eso yo me glorifico. Aleluya. Recuérdese que estamos sobre el tema el poder del no. En este caso, cuando Dios dice no.
En un momentito vamos a regresar en este programa. Encuentra la aplicación gratuita de Radioción en radioción540.com. Así es, tuya es la gloria, tuya es la honra, tremenda alabanza. Estamos sobre el tema del poder del no. Y qué bueno que escuchaste esta melodía, porque Dios merece toda gloria y toda honra. Y Radio Sion ha sido ese instrumento de Dios que la verdad es que me sorprende que no exigen tanto cuando tú y yo podemos contribuir a que esto se expanda más, a sostener esta obra, a ayudar a los que están al frente, a invertir en el reino, porque ellos están en el reino y comparten lo que Dios le ha dado. Felicito al doctor Azurdia y a todo el equipo que trabaja aquí. Estamos hablando sobre el tema el poder del no. En esta sección estamos hablando cuando Dios dice que no. Escuchamos a mi esposa explicar cuál debe ser la reacción nuestra y la actitud nuestra cuando Dios nos dice que no. Aquí yo anoté esto. Muchas personas que Dios le dice que no, se rebelan. Muchas personas que Dios le dice que no, se enojan. Muchas personas que Dios le dice que no, se apartan y maldicen. Otras insultan y otras se quejan. ¿Cuál de esas es la actitud correcta? Ninguna. La actitud correcta frente al no debe ser una actitud de agradecimiento, porque Dios mira y entiende mejor que nosotros todas las cosas. Y como Él sabe todas las cosas, Él tiene un plan y un diseño para tu vida, tu familia, tus hijos, tu futuro, tu matrimonio. Y cuando Él dice que no, es porque no encaja lo que estás haciendo, lo que vas a hacer o lo que viene con el diseño que Él tiene para nosotros. Entonces vimos el caso del apóstol Pablo, que Dios le dijo que no para poder llevarlo a otra dimensión. Lo llevó a la dimensión donde el poder de Dios se iba a perfeccionar en sus debilidades. Y eso se llama reingeniería. Cuando Dios usa su poder para transformar áreas de nuestra vida y llevarnos a niveles que nunca habíamos ido, ni entendido, ni comprendido. Si no hubiera sido por ese no lo hubieran entendido. Entonces, el no tiene muchos beneficios para los que amamos a Dios. Cuando tú amas a Dios, gózate cuando se escucha o cuando recibes un no de Dios, o simplemente cuando no oyes su voz o cuando no contesta tu petición. Él está trabajando, como canta Dani Berrío, Él está trabajando aunque no lo estemos escuchando. Esposa, sigamos con la dulce melodía, la forma con que tú manejas esto, porque creo que hay madres que nos escuchan, hay padres que nos ven y batallan con sí, que no, que sí y no, y tienen hijos o nietos o esposos o esposa o trabajos que se encuentran en dilemas y encuentran que quieren un sí. Entonces, te quiero dar un ejemplo para que podamos digerir un poquito más. En Hechos 6, versículo 10, dice que Pablo, atravesando, verso 6, Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia. O sea, Dios quiere la salvación de la gente. Sin embargo, aquí le está diciendo a Pablo, no quiero que vayas a esa área. Otra vez, en ese mismo libro, en esa misma parte de la Biblia, verso 7, dice, cuando llegamos a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu le volvió a decir no. Vemos dos veces en un intento de evangelización, en un intento de alcance, que hombres y mujeres muchas veces están tratando de hacer, pero en este caso puntualmente quiero que vea que le está diciendo el Espíritu Santo, le está diciendo a Pablo que no. O sea, aquí hay una dimensión mayor aún. Cuando el Espíritu Santo dice que no, ¿qué opina de eso? Y podamos escalar aquí. Sí, es impresionante el poder tener la sencillez de escuchar cuando el Espíritu Santo dice no y poder entender de que
yo voy a hacer exactamente lo que me dirija Dios, aunque es bonita la intención que uno tiene de hacer, de ir a evangelizar, de crear, de salvar, de hablarle a gente nueva. ¿Quién ve mejor que Dios? Y en este caso, el Espíritu Santo, que es Dios, que habla a Pablo y creo que en este caso era Bernabé todavía, Pablo y o era Silas. Silas ya. Ok, y le dice que no vayan allá. Dios mismo diciendo, no vayan allá. Hoy día muchos dirían, oh no, es algo bueno que queremos hacer, por lo tanto, si hay una oposición, tenemos que romper y romper esa barrera porque tiene que ser el enemigo. Hay que tener mucho cuidado con estar luchando es contra Dios. Porque Dios dice que no también. Y Él sabe por qué dice no a muchas cosas que nosotros queremos fácilmente y vemos tan fácilmente. Pero lo que veo ahí es que Pablo tenía una buena relación con Dios. Aleluya. Y que por eso podía entender cuando Dios le hablaba, cuando era Dios y no uno mismo. Sí, lo que me llama lo que me llama la atención, Sonia, lo que tú dices, es que se veía como un plan bueno, como una estrategia buena, como algo que Dios se va a agradar. Sin embargo, Dios dijo que no. O sea, lo mismo pasó con David. David, Dios le dijo, él dijo, voy a construir un templo, voy a guardar oro, plata, piedra preciosa, tengo los planos, vamos a hacer un templo a nuestro Dios, porque Él habita en choza y en una pequeña, un pequeño toldo, decimos los panameños, pero Dios le dijo, no. Entonces, muchas veces hay cosas que para nuestros ojos y a nuestros juicios se ven correctas, como dice Proverbios 14, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es de muerte. Entonces muchas veces a nosotros nos parece que lo que vamos a hacer está correcto y debemos continuar en esa dirección. Sin embargo, como dijo mi esposa, vemos una actitud diferente en Pablo. No se puso a argumentar, Dios, pues son almas, hay que salvarlas, Dios, hay que ir. No, él no se puso a discutir. Él se sometió, acató las órdenes, cambió de dirección, vuelve el Espíritu Santo y le dice que no. Entonces él entendió que el que tiene el control de esto no es el hombre, sino es Dios. Y aquí hay principios para los pastores, principios para líderes, principios para hermanos y hermanas, que cuando Dios dirige es sabroso someterse porque Él sabe. Y muchas de las cosas que estamos haciendo, posiblemente nos encontramos en una tremenda resistencia a los planes de Dios, porque a nuestro juicio nos parecen que son buenos y a los juicios de Dios no son los mejores, porque Él tiene un diseño. Y ese es el punto más difícil, no sabemos diferenciar eso. Por eso lo que concluyó mi esposa diciendo, la relación con el Espíritu Santo es vital, vital. Escúchame bien, pastores, líderes, Julio, escucha bien. Sin esa relación íntima con el Espíritu Santo, nuestras decisiones pueden estar luchando con los planes divinos de Dios. Y eso posiblemente provoque éxitos temporales o simplemente frustraciones eternas, porque no concuerdan con el diseño divino. Así que en este programa, si te encuentras en una frustración, en un dilema y te sientes enredado o enredado, detente. Escucha la voz del Espíritu Santo. Escucha la palabra de Dios. Analiza profundamente qué es lo que Dios está tratando de decir. ¿Por qué dice que no? ¿Por qué hay este confrontamiento? ¿Hay algo que Dios quiere que veamos mayor o nos está dirigiendo en otra dirección? En este caso, Dios estaba dirigiendo a Pablo en otra dirección. ¿Esposa? Sí, podemos ver un caso como conveniencia e inconveniencia. Y en ese caso podemos decir que una decisión
espiritual diaria es la que Dios tenía allí con él, donde él estaba en constante relación diaria con Dios, y podía decir, Dios me mostró, un ángel del Señor vino. Es una relación diaria que por eso Romanos dice, di no a cosas que te va a evitar esa relación diaria con Dios, Así donde es. Él se revela a nosotros y nos habla, y el Espíritu Santo nos dirige a la verdad, a lo que es sí, a lo que es de Dios. Entonces, la conveniencia, porque a mí me ha pasado, yo sé que a muchas personas también, donde en la vida diaria se manifiesta de esta manera, y que va muy bien con esto de reingeniería de nuestra vida. Tenemos que ver cómo es que hacemos las cosas, porque la conveniencia, cuando queremos hacer algo, muchas veces la conveniencia dice, reacciona rápido, no pienses. Y uno, bueno, una reacción rápida con emoción, que después te trae un remordimiento de que por qué no esperé. Ahí mismo tú estás diciendo, hubiera dicho no a eso, que era muy impulsivo, ¿verdad? Entonces, también, ¿qué es lo que hace? Evita lo que requiere esfuerzo. Este camino es más rápido, pero me va a dar rápido lo que quiero, pero no es conveniente. Eso es. ¿Ves? Y es lo que el enemigo le ofreció a Jesús. Es lo mismo que se repite con nosotros todos los días. Elige lo que se siente bien, pero sin mucho esfuerzo. Y ahí uno tiene que decir, pero no le va a convenir a esta persona y a esta si yo hago esto, pero me va a salir a mí. Son ganancias temporales bien cortas que muchas veces cuando uno lo hace, a ratito uno dice, ay, ¿por qué no esperé? Sí, ¿Por qué señor. no me aguanté? Sí, Entonces, si ya nos ha ocurrido una vez, 2 veces, 3 veces, hay personas que le ocurre a cada rato y todavía sigue igual, ¿verdad? Uno dice, voy a hacer una oración a Dios. Padre, enséñame y dame esa fuerza para poner en práctica lo que ya me diste, el dominio propio. Porque el que tiene a Dios y tiene el Espíritu de Dios, tiene el poder para ejercer dominio propio y decir no cuando cosas vienen muy fácil a veces, pero que no son convenientes, no van de acuerdo a la palabra de Dios. Yo tengo que saber decir no. Cuando son trampas que vienes de cómo sacar ventajas, cómo copiarse en un examen, en un esto, y sacar notas altas delante de los hombres, pero ¿qué delante de Dios? Ahí uno tiene que decir no. Y muchas veces la inconveniencia es no, ¿verdad? Cuando uno ve cosas que uno dice, eso no es conveniente, es a veces Dios diciendo, presta atención, porque ahí es donde hay que decir no a lo que conviene muchas veces, y lo que es inconveniencia, yo diría más bien, perdonen, es detenerme y comenzar a pensar, es inconveniencia, pero es de acuerdo a lo que dice Dios, ¿verdad? Entonces, aunque parezca inconveniencia, es algo bueno y yo voy a pagar el precio que tenga que pagar, poner la sabiduría que deba de poner y hacer las cosas bien, porque me va a durar para un tiempo más prolongado que el otro que iba a escoger de simplemente conveniencia rápida. Eso suena como a matrimonios, que muchas veces el decir sí a la ligera, el no meditar, el no tomar como consejeros, escuchamos situaciones donde personas, si se hubieran esperado, se hubieran aguantado, pero la conveniencia, es que gana bien, es que tiene casa, es que tiene papeles, es que tiene esto, la conveniencia versus inconveniencia. Pero muchas veces, como dice mi esposa, el no de Dios
es algo que a veces incomoda. Que uno dice, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me van a decir que no? Porque Él tiene un plan, tiene un diseño y tiene algo superior a lo que tú te imaginas. Yo recuerdo cuando estaba en mi país hace 37, 38 años atrás, cuando intenté venir a los Estados Unidos, que fui a sacar la visa, porque andaba predicando con mi pastor y viajamos a Colombia en aquel entonces. Y yo digo, bueno, me van a dar la visa fácilmente porque estamos en el ministerio. Y fui a la embajada norteamericana y me dijeron que no. Y de verdad que salí frustrado, pero salí agradecido y escuché un cántico en mi mente que decía, el victorioso Dios, con gloria adoremos. Y yo decía dentro de mi interior, ¿cómo va a haber victoria si me dijeron que no? Bueno, lo intenté 3 veces. Y las 3 veces mi pasaporte fue sellado diciendo, no vas allá a Estados Unidos. Así que como somos panameños, ¿cómo podemos cruzar todos estos países y llegar a Estados Unidos? Bueno, pensamos y estábamos yo ingeniando cómo llego. Pues Dios tenía un plan mejor. Dios nos dio la residencia y la ciudadanía de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque me cerró la puerta y usó a mi suegro, que era ciudadano americano, trabajaba en el Canal de Panamá, facilitó las cosas para nosotros. Y no solo vine yo, mi esposa y mis hijos. Y aquí está mi familia, aquí están mis nietos. Gracias a que Dios cerró todas estas puertas que se veían para mí fáciles, cómodas, y me puso en una posición incómoda para que me diera cuenta que su plan era mejor. Ahora no solo somos residentes, ciudadanos norteamericanos por muchos años, pero traigo esto a colación por esto que tocó mi esposa. Conveniencia, inconveniencia, y cuando dicen que no, como que te incomoda, como que te frustra, pero la actitud que hay que tomar es la clave. La actitud de agradecimiento, de humildad y de aprender a entender que Dios tiene un mejor plan. Sonia, no sé si tú te acuerdas de esa experiencia, posiblemente tú puedas añadir, porque ella fue la primera en venir. Ella vino, ya tenía todo listo, Dios la usó a ella, a su papá, que era ciudadano, puso los documentos y Dios nos abrió la puerta a todo. Pero fue así nuestra experiencia que llegamos a este país. Y yo agradezco a Dios por el no y por tener a mi suegro en el lugar preciso, momento preciso, para bendecirnos, no solo a mí, sino a toda mi familia. ¿Qué opina, querida esposa? Bueno, el no nos confronta, ¿verdad? Nos confronta con nosotros mismos y de poder examinar el porqué del no. Y muchas veces el no lo que hace es que uno comienza a defender por qué debe ser sí. Y Así no, me sentía. es Dios que quiere confrontar. No, la manera que tú quieres ir no es la forma que yo tengo para que vayas. Exactamente. Y yo tengo que someterme a lo que es el diseño de Dios. Nos confronta la carne, el deseo de hacer como yo quiero. La mente, el temor de perder algo. Yo siento que sí, ahora. La emoción, ¿verdad? Que rechaza la sabiduría de Dios. Entonces nosotros tenemos que ver que nos está confrontando con el yo. Que el yo dice que debe ser sí cuando dice 3 veces sí. intenté. Y Dios dice no, así no es. Y no es el tiempo tampoco. ¿Y cuántas veces nos encontramos así luchando, verdad? Gálatas 5:17 explica esta lucha que hay dentro de nosotros. Dice, el deseo de la carne contra el espíritu. El espíritu oye un no de Dios y dice, ok, me voy por acá, que dice Dios que es por acá. Pero la carne se resiste. Oh, no, yo veo que eso conviene, yo veo que es fácil agarrarlo, yo veo que me va a salir bien, yo veo. Que Dios nos ayude a ver como Él ve. Tremendo. Y a esperar en Él. Y que cuando Dios dice no significa quédate estancado, sino que siempre da otro camino
Exactamente. Es el diseño para nosotros. Y ese fue el caso de Pablo, cuando Dios le dijo que no. En el versículo 9 dice, y le mostró una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. El diseño de Dios era Macedonia. El plan de Dios era Macedonia. ¿Por qué no lo quiso llevar a Asia? Porque muchos historiadores dicen que en esa dirección fueron otros apóstoles. Pero en este caso, el plan de Dios era esa parte del mundo. Así que el no de Dios es poderoso, pero nuestra actitud es la clave. ¿A quién vamos a escuchar? Pablo aquí escuchó al Espíritu que le dijo que no. Y lo evitó de cuántos otros peligros y desgracias. Lo evitó de una vida quizás frustrada. Y quizás perdería su vida en algo inútil que Dios le había dicho que no. Pero fue sabio y obediente. Usted que nos mire y nos escucha, ¿en qué cosa Dios te estará diciendo no? ¿Cuál debe ser tu actitud? ¿Qué estará Dios evitándonos? ¿Cuál es el diseño de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Por qué me dijo que no? Porque siempre hay algo mejor para los hijos de Dios. ¿Esposa? Sí, y nosotros tenemos que ver cómo miramos nuestra propia vida en diferentes áreas, en las aplicaciones diarias. Por ejemplo, comenzar a decir no, pero ¿cómo? Vamos a ver formas prácticas. ¿Quieres ir por ahí? De decir no, ya se está terminando. Dale, te doy a ti. Como en nuestros pensamientos. Hay que comenzar a decir no a ideas que producen en nosotros temor, duda o confusión. Y muchas veces estamos viendo cosas que alimentan eso. Estaba donde vivo, uno que vive cerca de nosotros pone su televisión tan alta que en la casa de nosotros no hay televisor, pero pareciera que tuviera una dentro de la casa de lo alto que lo pone. Y estaban dando unas noticias tan terribles. Y él está que lo come todos los días. ¿Cómo va a ser sus pensamientos? De acuerdo a la programación que está viendo. Y muchas veces no entendemos por qué hay ese temor, por qué hay esa duda. Tenemos que limpiar nuestra mente y decir no a la basura. No a la basura. No a ideas, cosas que vienen para mantenernos en un estado contrario. No a palabras, ¿verdad? Hay palabras. Yo también, otro vecino, pobrecito, el niñito tiene quizás ahora como 5 años. 5 años. Ay, Dios santo, ese niño estaba hablando muchas palabras vulgares, pero palabras, y el mismo niño no sabe lo que está diciendo, pero lo escuchas y es el mismo idioma de alguien no voy a decir dónde porque no quiero dar señales tan claras así. Pero mi corazón se sintió como que tenemos que decir no a palabras que están recogiendo nuestros hijos, personas alrededor, que no son de bendición. Y bueno, a ver, esposa. No, yo estoy fascinado porque yo creo que esos son temas que debemos continuar, pero hay una lista larga de buenos temas que continuaremos dando en su programa Reingeniería. Si usted tiene necesidad y quiere corremos, usted puede llamar. Nuestros números están siempre listos para servirte. Y nos da gusto haber compartido este tema de hoy, el poder del no, cuando Dios dice que no. Espero que tú analices y pienses en qué área Dios te está previniendo, evitando de una situación peor y te dijo que no. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a nuestro oyente y que podamos ser obedientes a tu voz cuando tú dices no. Gracias.